Amada Iglesia, Dios les bendiga. Pues vamos a dar inicio a nuestro nuevo estudio de los jueves. Y bueno, este estudio va a estar basado en la declaración bautista de fe que tenemos en nuestra iglesia. El nombre de esta declaración es Confesión Bautista de Londres de 1689. Y bueno, como introducción vamos a hablar pues un poquito acerca de la justificación de por qué tenemos una declaración de fe, cuáles son como sus beneficios y la razón por la que la tenemos así. Y bueno, hermanos, para comenzar vamos a explicar qué es una confesión de fe, ¿no? Una confesión de fe es la sistematización de un cuerpo doctrinal, ¿no? ¿Qué queremos decir con esto? Que una confesión de fe está organizada por temas, de los cuales se desglosan en otros subtemas, eh, y bueno, pues con el fin de tener organizado lo que nosotros creemos. Y entonces, como Iglesia Bautista, nosotros tenemos pues esta confesión bautista de fe a la cual nos sujetamos. Y bueno, vamos a hacer una serie de preguntas acerca de la confesión de fe, y creo que la más importante de todas sería preguntarnos, ¿es bíblico tener una declaración de fe? Y creo que lo importante de esta pregunta es primero definir qué es bíblico, ¿no? Porque a veces la pregunta puede tener connotaciones distintas. En primer lugar, si por bíblico nosotros nos referimos a que si está expresamente escrito en la Biblia que debamos tener una declaración de fe como iglesia, pues la respuesta es no. Entonces, si por la pregunta de ser bíblico estamos esperando eso, pues entonces diríamos que no es bíblica, porque no hay un mandamiento específico acerca de este tema. Sin embargo, como hemos visto en nuestros estudios de la membresía, pues tampoco es bíblico en ese sentido tener membresía, porque no hay un texto de la Biblia que ni siquiera mencione esa palabra, ¿no? Ahora, no porque nosotros no encontremos en las escrituras ni la palabra confesión de fe o un mandato expreso acerca de ello, no quiere decir que no sea bíblico. Eh, Debemos saber que las confesiones caen en el mismo círculo de himnarios, devocionales, libros, conferencias, como este tipo de cosas que son materiales para la edificación de la iglesia y que están fundamentados en la Biblia misma, ¿no? Entonces, en ese sentido que dijimos, pues no encontramos como tal una ordenanza de tener una confesión de fe, pero cuando nosotros tenemos una confesión de fe, sí la podemos tomar como bíblica cuando nuestra confesión de fe se adhiere meramente a las escrituras. Entonces, en ese sentido, una confesión de fe sí puede ser bíblica. Cuando todo lo que aquella confesión de fe sostiene, sí es bíblica, más allá de que encontremos el mandato de tenerla o no. Entonces, en este sentido, quizá más, ¿cuál podría ser la palabra? Más preciso acerca de lo que ser bíblico significa, una declaración de fe, si es bíblica. Y también encontramos el concepto en la Biblia. Voy a leer un versículo, un pasaje, dos versículos que están en Efesios capítulo 4, que nos dan esa idea. Mira, él dice Pablo, y él mismo instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, sí, nuestra declaración de fe se adhiere fielmente a la enseñanza de las Escrituras y lleva el propósito
que por el cual el Espíritu Santo ha dotado a hombres con dones, entonces nuestra declaración de fe es bíblica, ¿no? Porque ¿cuál es el fin de que el Espíritu Santo dio Dios a los hombres? Pues para edificar la iglesia, y verdaderamente nuestra declaración de fe es sumamente edificante, no solo para nuestra iglesia en específico, sino para todas las iglesias que hacen buen uso de este recurso. Hay otros dos versículos que quiero comentar. Romanos 6:17 dice así: pero aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón, fíjate bien, a aquella forma de doctrina. Esto es una declaración de fe, o es una forma de doctrina que está sistematizada, que está compactada y ordenada para que nosotros la podamos estudiar. Y en nuestro caso de la Confesión de Fe Bautista de Londres que manejamos, que no solo está ordenada, sino que también nos lleva a las escrituras, porque está fundamentado con versículos lo que esta declaración de fe sostiene. Hay otro versículo en Tito, en el capítulo 1, versículo 4, dice: a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia y paz de parte de Dios el Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Por ejemplo, aquí Pablo está saludando a Tito y le dice que tú eres un verdadero hijo en la común fe. Pues en este sentido, la palabra fe no está haciendo referencia a la acción de creer, no, a la acción de tener fe. Está haciendo referencia a que hay una serie de doctrinas que les es común a bueno, si tú lees un poquito antes los versículos de Tito 1, que es una serie de doctrinas que les es común a los escogidos de Dios. Y por lo tanto, hermanos, en este tipo de versículos, que hay muchos más, podemos ver que en la Biblia, y especialmente en el Nuevo Testamento, se maneja un cuerpo doctrinal exclusivo de la iglesia. Y no nada más es exclusivo, también es excluyente, ¿sí? O sea, nosotros creemos esto y quienes no creen esto no pueden ser parte de nosotros. En estas epístolas que escribe Pablo, en un gran número de ellas, intenta atacar lo que están haciendo los falsos maestros y, bueno, envía a Timoteo, anima a Tito a que ellos puedan pues ahora sí que combatir la mentira, el error de otros, con el fin de mantener, de preservar este cuerpo doctrinal, y pues ese también es el fin de una declaración de fe. Algo importante que nosotros debemos tener bien presente, hermanos, porque, bueno, en mi tiempo como cristiano he conocido a personas que están en contra de que leamos libros que no sean la Biblia, que escuchemos como a otros maestros, que vayamos a una clase de un libro de las Escrituras, como que se declaran ellos mismos biblicistas, ¿no? Entonces se cierran a que tú tienes que estudiar la Biblia y no puedes apoyarte en otros recursos. Debemos saber que todos tenemos una confesión de fe, ya sea que la tengan como nosotros, escrita, o que la tengan de manera oculta, por así decirlo, en su mente o en su corazón. Todos tenemos una declaración de fe, todos tenemos una doctrina a la que creemos y defendemos. Entonces, a veces está formalizada y sistematizada como la nuestra, o a veces no lo está y nadie la puede conocer. Entonces, si tú le preguntas a alguien, ¿y crees en Dios? Puede que te diga que no, bueno, eso ya es una declaración de fe. Puede que te diga que sí, esa es otra declaración de fe. Y después puede que te empiece a describir el Dios en el que cree,
Y bueno, es una declaración de fe también y ya un poco más específica. Hermanos, entonces una declaración de fe, tenerla, tener una confesión de fe, ser confesional es bíblico, especialmente, o más bien, eh, específicamente cuando nuestra declaración de fe está basada en las escrituras y tener una declaración, tener este cuerpo doctrinal es bíblico también. Ahora, ¿cuáles son los peligros de no tener una confesión? Sí hay peligros. Entonces dijimos que una confesión es un cuerpo doctrinal sistematizado, quiere decir, organizado por temas. Y por lo tanto, hermanos, una confesión de fe es específica, ¿no? En la actualidad existen diversos grupos religiosos que te van a decir que creen en Dios. Si nosotros abriéramos nuestra iglesia, le quitamos el nombre, le quitamos el subtítulo de bautista y abrimos esta iglesia y dijimos, están invitados todos los que crean en Dios. Entonces en esa iglesia podrían entrar musulmanes, algunos grupos budistas, el panteísmo, podrían entrar toda clase de religiones que no se alinean a las enseñanzas del cristianismo y aún así eh, estarían pues siendo sinceros en decir creemos en un Dios y por lo tanto pues venimos porque esta iglesia cree en Dios, entonces es pues está bien con nuestras creencias. Entonces, decir que creemos en un Dios es algo muy general. Entonces podemos incluir religiones que incluso están en contra del cristianismo, pero también creen en un Dios. Decir que somos bíblicos cierra un poco ese círculo general, pero sigue siendo muy general. Porque si hablamos de que somos bíblicos, podríamos pensar en los testigos de Jehová, que ni siquiera creen en la Trinidad o en la deidad de Cristo, que no creen en la eternidad en el infierno, que no creen en la salvación por la fe, y podríamos pensar en muchos grupos más que tienen la Biblia como su autoridad, pero que no van a concordar con nuestra fe, ¿no? Que a lo mejor en el tema de las lenguas y los dones, en el tema de la manera de vivir en el matrimonio, en la vida sexual, en la eternidad, lo que es el cielo, lo que es el infierno, la salvación, como decía, en la Trinidad, en el Espíritu Santo. En todos estos temas, puede que ellos afirmen ser bíblicos y tener una enseñanza completamente diferente a la nuestra. Por lo tanto, hermanos, el peligro de no tener una confesión es que nuestra fe, nuestra confesión se vuelve general. ¿Por qué? Porque una confesión de fe, que todos la tenemos, pero si no la formalizamos y la establecemos, entonces no la podemos especificar y dar a conocer a los demás, y por lo tanto se vuelve peligroso porque se vuelve ambiguo, ¿no? Pues sí vas a estar de acuerdo con muchos que creen en la Biblia, pero cuando empiezas a platicar con ellos te vas a dar cuenta que realmente no están tan de acuerdo. Por lo tanto, hermanos, no tener una confesión de fe nos expone a la ambigüedad de tener una doctrina genérica, de tener una doctrina general, y no queremos eso. ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener en el frente del púlpito a alguien que empiece a predicar, ¿qué les puedo decir? Que los muertos regresan de la vida y que nosotros podemos orar por un cadáver y va a vivir. O podemos tener a alguien en la clase de niños enseñando que debemos vivir en abundancia y en riqueza desmesurada porque somos hijos de un Dios que es dueño de todo.
o que la salvación se pierde, o que la poligamia es aceptada por Dios, etcétera, etcétera. Entonces, esos son los peligros de no tener una confesión de fe, que puede ser todo muy ambiguo, porque solo podemos decir, soy cristiano, soy, creo en la Biblia, o creo en un Dios, y entonces eso te abre pues muchas posibilidades. Por eso es importante tener una declaración de fe, porque volvemos específica nuestra doctrina. Hermanos, siguiente pregunta. ¿Para qué sirve tener una confesión? Bueno, dijimos que es importante en primer lugar porque nos ayuda a identificar de manera específica lo que nosotros creemos. Y de hecho, hermanos, en la historia de la iglesia, pues han surgido muchas declaraciones de fe o se les han llamado sínodos, concilios, donde se escribe un documento respecto a lo que se cree. Y fueron provocadas porque hubo herejes dentro de la iglesia, ¿no? Dentro de la misma iglesia, donde empezaron a creer que Jesús no era Dios, que Jesús nunca se hizo hombre, que Jesús nunca tuvo un cuerpo, este tipo de cosas. Entonces, pues orilló a que se hicieran declaraciones de fe, donde hubo debates y estudios. Y hermanos, por lo tanto, nos ayuda a especificar lo que nosotros creemos y así incluir a los que están dispuestos a sujetarse a lo que la Biblia dice de manera muy específica, o a excluir a aquellos que niegan lo que la Biblia enseña. En segundo lugar, hermanos, pues nos ayuda a tener una distinción de aquellos que enseñan el error. Es bien conocido este dicho, yo no sé si ustedes lo han escuchado, que la doctrina divide. Y sabes que sí divide, hermano, y es bueno que divida. Es bueno que divida porque puede dividir entre los cabritos y las ovejas. Y tenemos casos donde ha habido gente que viene a la iglesia y todo va muy bien, pero después de un tiempo que empiezas a conocer lo que hablan, lo que piensan, pues te das cuenta que no se alinean con lo que nuestro cuerpo doctrinal sostiene, y por lo tanto pues terminan yéndose, ¿no? Entonces, en primer lugar, nos ayuda a tener una doctrina bien definida. En segundo lugar, nos ayuda a diferenciar entre la verdad y el error. En tercer lugar, hermanos, nos permite tener una facilidad para poder compartir lo que nosotros creemos. En la Biblia los temas no están sistematizados, no están organizados por temas, porque los géneros literarios que encontramos en la Biblia, pues casi en su totalidad son narrativos. Hay algunos poéticos y hay algunos didácticos, como las epístolas, hermanos. Pero esta idea de organizar las cosas por temas, como en una enciclopedia, pues es como una forma de enseñanza más occidental. Y bueno, la Biblia no fue escrita en el mundo occidental, fue escrita en toda esta zona de Medio Oriente. Por lo tanto, hermanos, pues no la encontramos organizada de esta manera. Aparte, por el tiempo y por el tipo de personas que Dios usó para escribir las escrituras, pues tampoco daba como para que se escribiera así. Tener esta sistematización temática, pues es una cuestión más occidental, pero también es una cuestión más de una forma de académica más desarrollada y formal, como de un maestro, de alguien que tiene doctorados. Y pues Dios usó a Moisés, que era un pastor de ovejas. Utilizó a otras personas que no tenían este tipo de estudios
y pues que tampoco contaban con esas cualidades, ni existían esas cosas como las vemos hoy. Por lo tanto, hermanos, la Biblia no está sistematizada y por eso providencialmente Dios lo creó así, pero también ha provisto personas sabias, piadosas y fieles que aman las Escrituras y al Señor para ayudarnos a tener una sistematización de la verdad que Dios nos enseña en las Escrituras. Y por lo tanto, tener organizado por temas nos permite poder compartirlo de manera más fácil. Si tú estudias la declaración de fe, entonces podrás ver que hay acerca del bautismo, acerca de los eventos futuros, acerca de la salvación, acerca de Jesús, acerca del Padre, acerca del Espíritu Santo, acerca del matrimonio, acerca del gobierno de la iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, tener esta organización de temas te permite pues compartirlo con los demás y defender la verdad de las escrituras. En cuarto lugar, hermano, pues nos da la confianza de tener una postura histórica. Y esta quizás es la menos importante, porque la Biblia misma tiene autoridad. No necesita de nadie más para darle autoridad. Sin embargo, hermanos, la historia de la iglesia nos ayuda a tener confianza en lo que nosotros creemos. Porque a diferencia de otras sectas y grupos religiosos que hay, pues no tienen como un respaldo histórico. Y al contrario, si tú lees acerca de ellos, muchas se originaron con pues, temas algo controversiales, ¿no? Puede ser que una denominación que conozcamos ahora comenzó porque una muchacha tuvo un sueño y entonces de ahí se fundó tal denominación, o alguien tenía inclinación hacia cierto pecado y en su iglesia no le permitían esas cosas y se le hizo fácil fundar una religión o denominación donde sí se permitiera. Por lo tanto, una declaración de fe nos sirve para tener una confianza de historicidad, en que otros miembros de nuestra Iglesia Universal que no conocimos, que no hablaban nuestro idioma, que vivieron en otro tiempo, en otra cultura y en otro lugar, creyeron lo que nosotros creemos porque tenemos en común a Cristo y en Él pues todas las cosas y por lo tanto tenemos confianza. ¿No es eso maravilloso, hermanos? Que podemos pensar en personas del milenio pasado, de alguien de 1500 que creía lo que creemos, o alguien de principios del milenio, de 1100, que creía lo que creemos, alguien del 300 después de Cristo que creía lo que creemos, y después remitirnos hasta Abraham, 3000, 4000 años antes que nosotros, creyendo lo que nosotros creemos, que el justo es justificado por la fe. Entonces, una confesión de fe nos permite confiar en la historicidad de nuestra fe. Y entonces, hermanos, ¿por qué es importante tener una confesión? Como resumen final, bueno, nos ayuda a definir lo que creemos y lo que no creemos, protege a las iglesias de falsos maestros y nos facilita compartir y defender la verdad. Ahí en Efesios leímos acerca de los dones que Dios dio para edificar la iglesia. También leemos en el versículo 14, Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos seguir la verdad? Pues hay que conocerla primero y bueno, en nuestra declaración de fe podemos tener confianza de esto
porque está fielmente basada en las Escrituras. Y bueno, esta Confesión Bautista de Londres está disponible, hermanos, en internet. Si alguien gusta tenerla, no la tiene, la puede descargar completamente gratis. Si no la encuentra, porque es muy fácil encontrarla, si no la encuentra, pues con mucho gusto yo puedo proporcionarles el enlace para descargarla. Antes de terminar nuestra introducción, que es lo único que vamos a ver el día de hoy, me gustaría hacer un breve repaso de la historia de la Iglesia para que en este podamos ver un poquito de lo que mencionaba acerca de la confesión de fe. Entonces, cuando Jesús ascendió y envió a los discípulos a predicar, estaba el Imperio Romano, el Evangelio floreció en el Imperio Romano, incluso se extendió más allá de sus límites, hermanos, y pues floreció en medio de persecución. Los emperadores persiguieron a los cristianos por mucho tiempo, hasta que llega el bien conocido emperador Constantino. Se dice que Constantino se estaba peleando como que el poder de Roma con otro hombre, con Magencio. Magencio tenía el control occidental del imperio y Constantino el oriental. Y por lo tanto, pues se dice que Magencio le pidió a los dioses de los griegos, de los romanos y toda clase de dioses para que le diera la victoria en esta batalla que tuvieron por el reino, por el Imperio Romano. Y pues a Constantino no le quedó de otra, ¿no? No había más dioses excepto el de los cristianos. Dijo, pues le voy a pedir a ese, porque pues, no me queda de otra, entonces le pido a ese a no pedirle a ninguno. Y bueno, hermanos, Dios le concedió la victoria a Constantino, y con esto Constantino implementó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Con esto hubo muchos beneficios y se dice que Constantino fue un cristiano sincero. Otros dicen que no lo fue, pero la realidad es que con esto hubo muchos beneficios. La persecución se terminó. Los cristianos ya no fueron perseguidos ni asesinados en coliseos romanos. Y bueno, entonces en este sentido se estabilizó el cristianismo. Lo interesante con esto fue que los sacerdotes o ministros de otras religiones mágicamente se volvieron cristianos porque les convenía. Y entonces de aquí se dio algo que se llama sincretismo. Entonces, si tú te acuerdas, hay deidades de los griegos y de los romanos de latín, como Zeus, Apolos, todas estas deidades. Estos hombres que pertenecían a otras religiones y después se cambiaron al cristianismo por conveniencia, mezclaron las religiones. Entonces, cristianizaron sus religiones griegas y entonces así asignaron nombres de dioses, asignaron nombres cristianos a dioses de su mitología griega, etc. Y bueno, nace lo que conocemos como el catolicismo romano. Y aquí hay que hacer una diferencia, ¿no? Está la Iglesia Católica. Católico significa universal, y la Iglesia Católica Romana. Este proceso de formación de la Iglesia Católica Romana fue largo, no sucedió todo con Constantino, pero sí comenzó con él. Y evidentemente, hermanos, esta Iglesia Católica Romana se fundó con la intención de
adquirir poder, ¿no? Poder gubernamental, por eso estuvo tan envuelta en ello y lo consiguió a lo largo del tiempo, porque llegó un momento en el Imperio Romano donde el Papa era más poderoso que el mismo emperador. Al margen de todo esto, la Iglesia católica verdadera, la Iglesia universal, se mantuvo luchando, se mantuvo defendiendo la verdad de las Escrituras y compartiendo el Evangelio. Y no es, hermanos, hasta por ahí del siglo XIV, como en 1300, que nació, obviamente me estoy saltando mucha historia, pues si no nunca acabamos, pero nació un hombre llamado John Wycliffe. Y bueno, John Wycliffe era un sacerdote católico, pero este sacerdote católico tenía unos ideales que no se alineaban con la Iglesia Católica Romana. Él creía que la iglesia, que debía la Biblia ser traducida a idiomas accesibles para la persona común. Porque en ese tiempo, pues, la Iglesia Católica restringía el acceso a las escrituras únicamente para un porcentaje de la población muy pequeño, pero también estaban escritas en latín, en griego y en hebreo. Y el latín era nada más el idioma de la gente educada. Y por lo tanto, un campesino no podía nunca tener acceso a las escrituras. Pero este hombre, John Wycliffe, eh, tenía las ideas de que debían ser accesibles para todos y también estaba en contra de la corrupción y de la opulencia de la iglesia romana. Eh, y así que él, pues, fue un sacerdote disidente de la iglesia, entendiendo que las escrituras enseñaban algo diferente, pero bueno, a pesar de que cuestionó sus lujos y anomalías, bueno, pues fue obviamente expulsado y condenado como hereje. Y bueno, todas sus obras y sus escritos fueron quemados, eh, especialmente porque estuvo en contra del papado. Y bueno, todas estas ideas de John Wycliffe, que era un inglés, tiempo después, unos 100 años después, fueron, por así decirlo, reencarnadas en un hombre que nació en Bohemia, que sería el reino de Bohemia, sería la República Checa, llamado Juan Hus. Y Juan Hus tenía las ideas similares a las de John Wycliffe acerca de lo que debía hacer la iglesia, acerca de, pues, de que no era bíblico tener tanta opulencia y lujos y las anomalías y las corrupciones de la iglesia católica romana, y también que debía ser la Biblia accesible para las personas. Y realmente este Juan Hus fue muy querido en Bohemia, en esta zona de Praga y de República Checa. Casi es considerado como un héroe nacional. Pero bueno, también fue considerado hereje y fue quemado. Entonces Wycliffe, 1300, y luego Juan Hus, 1400, 100 años después, y luego otros 100 años después, fíjense que Hus dijo algo muy interesante porque él fue quemado vivo por, por su posición respecto a las escrituras. Y cuando estaba siendo quemado, dice la historia que él dijo, Hus significa ganso, ¿no? Y él dijo, pueden cocinar a este ganso, pero en unos 100 años vendrá un cisne que no podrán detener. Y bueno, se dice que 100 años después llega Martín Lutero, y en la familia de Martín Lutero, el cisne era como el animal de la familia, haciendo referencia a él sin conocerlo, sin saberlo obviamente. Y bueno, se cree que Dios reveló de cierta manera que lo que comenzó
con Wycliffe y 100 años después con Hus, vino finalmente a fraguarse con Martín Lutero, mejor conocido como el corazón de la Reforma, ¿no? Y junto a él, pues otros personajes importantes como Calvino, como Zwingli y John Knox, y después otros más. Y bueno, hermanos, ¿por qué estoy contándoles todo esto? Porque estos reformadores verdaderamente se opusieron a las cosas que estaban mal en la Iglesia Católica Romana y se les llamó protestantes. Por eso las iglesias evangélicas a veces se les llama así, porque protestaron en contra de las cosas que se hacían mal en la Iglesia Católica, y se les llama reformadores porque ellos no querían reemplazar a la Iglesia, querían recuperar lo que un día la Iglesia Católica fue, antes de que se mezclara en todo esto del poder y de la corrupción y que se volvió el Papa. Y bueno, los reformadores llamaron al Papa el anticristo mismo. Hermanos, y entonces se inició una reforma protestante y bueno, evidentemente triunfaron, y gracias a lo que Dios hizo con estos hombres, pues nosotros estamos aquí. Los reformadores, tiempo después, vinieron otros hombres detrás de ellos, llamados los puritanos, quienes elaboraron una confesión de fe. Es sumamente importante para la historia de la Iglesia cristiana, la confesión de Westminster, y otra confesión de fe también llamada confesión de Savoy, y unos años más tarde nosotros tenemos nuestra primera confesión bautista de fe. Y es importante mencionar esto, que en esta confesión de Westminster hay unas cosas con las que nosotros no estamos de acuerdo como bautistas, y es principalmente el bautismo y el gobierno de la iglesia. En el tiempo en que los reformadores y post-reformadores desarrollaron esta declaración de fe de Westminster, hubo también un grupo que fueron como extremos reformadores. Y a este grupo se le llamó los anabautistas. Y se le llamó los anabautistas porque ellos rebautizaban a las personas. Los presbiterianos, quienes sostienen esta confesión de Westminster, creen en el bautismo de infantes, y bueno, les digo, tienen otra idea del gobierno de la iglesia. Y les llamaron anabautistas a este grupo, a esta secta, porque ellos creían que en el credobautismo, que una persona debe ser bautizada hasta que manifiesta su fe en Cristo. Entonces le llamaron así a esta secta de manera despectiva. Bueno, pero los anabautistas, hermanos, tenían cosas raras. Realmente eran una secta, eran personas que creían en el misticismo, y hacían cosas pues, que no son para nada bíblicas ni adecuadas. Los bautistas, hermanos, escribieron su declaración de fe para poder diferenciarse de estos grupos. Es decir, nosotros no creemos en el bautismo de infantes, nosotros tenemos una orden tenemos un concepto de gobierno de la iglesia congregacional, no como el presbítero de los presbiterios, de los presbiterianos, pero no somos anabautistas. Y por eso se llamaron bautistas, porque hace referencia no a Juan el Bautista, sino a su forma de creencia en el bautismo, que solo aquellos que son creyentes, que manifiestan fe en Cristo Jesús, deben ser bautizados. Y entonces, en lo que he estado contando, podemos ver los puntos que mencionaba acerca de tener una confesión de fe, que nos ayuda a diferenciarnos de otras personas y también a
a sostener de manera más específica aquellas cosas en las que nosotros creemos. Y bueno, obviamente yo me salté muchas cosas acerca de la historia de la iglesia, pero a grandes rasgos así es como surge la confesión de fe bautista. Y bueno, hermanos, vamos a estar repasándola a lo largo de varias semanas, y entonces pues esto es nada más como un pequeño contexto histórico para ubicarnos y también tener una noción de la importancia de tener una confesión bautista, bueno, de una confesión de fe en nuestra iglesia. Y bueno, así terminamos y nos vemos la próxima semana.